Estas clases son grabadas, de hecho acabo de empezar a grabar. ¿Por qué? Porque después se suben a YouTube, chiquillos, y va para que sus compañeros que no lograron ingresar hoy día puedan ver la clase después. Ya nosotros ya subimos una primera eh, que fue explicaciones sobre los cambios en la PSU y quedamos en que cada clase yo les iba a mandar un mini ensayo de 15 preguntas, sobre todo enfocándonos en la materia de cuarto medio. Me dijeron que no habían hecho el primer ensayo, así que para la próxima clase van a tener que traer respondidas 30 preguntas. Son 30 preguntas las que van a tocar para la próxima clase. Las 15 del primer ensayo y las 15 que les voy a enviar hoy día. Ya son preguntas de estilo PSU, así que es solamente selección múltiple. Y la idea es que vayamos viendo y vayamos corrigiendo en lo que se equivocaron o vayamos comentando cuál es la que deberían marcar. Porque la idea de esto es tratar de entrenar de alguna forma la manera en que se puede y se responde y se van descartando alternativas en la PSU, ya que también es algo que uno tiene que ir desarrollando y espero que lo podamos desarrollar. Así que eso, chiquillos. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar sobre los fundamentos, los atributos, las dimensiones de la democracia y la ciudadanía. Recordemos, chiquillos, que las unidades de cuarto medio tienen que ver con Estado, democracia y ciudadanía. Como les comenté yo en la primera clase, recuerden que para este año, en la prueba de transición que se supone que ustedes van a dar, van a aparecer algo así como 25 preguntas sobre esto, ¿ya? Así que tienen que ser conscientes de que la materia de tercero y de cuarto medio es gran parte de la prueba. Así que vamos a tratar de ir desarrollando esto porque va a ser lo menos lo que ustedes a lo mejor menos van a tener conocimiento. Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser comprender las implicancias y consecuencias que tienen para las comunidades políticas que se organicen en estados, considerando también los problemas que esto trae y los desafíos para el futuro. Ya de esto aparecen siempre varias preguntas bueno, en la antigua PSU que ahora se llama prueba de transición. Recuerden que pueden ir comentando dudas, pueden también interrumpirme o escribir en el chat si quieren, pero la idea es que se vaya quedando todo clarito hoy día. Chiquillos, ¿por qué las personas se tienen que organizar en estado? Bueno, el estado moderno que nosotros tenemos en la actualidad data desde el siglo XVI, de cuando se instauran estas nuevas monarquías absolutas. Pero organizaciones de grandes grupos de personas tenemos desde las primeras civilizaciones, ¿ya? Que es una materia que ustedes tienen que haber visto en séptimo, donde se habla de Egipto, de Mesopotamia, de China. Y ellos son los primeros que organizan al hombre eh, en una sociedad, digamos, con mucha cantidad y con millones de personas. Porque los orígenes, los primeros grupos humanos, los primeros homínidos, hablando de Homo habilis, Homo erectus y todo ese tipo de evoluciones, se organizaron en pequeñas bandas o tribus que no tenían más allá de 20 o 30 personas. Entonces, era mucho más fácil organizarse, ¿ya? Y tenía también una connotación muy distinta a como nosotros nos organizamos actualmente. Algo que no podemos discutir es que el hombre es un ser social. Lo que no tiene que ver, uno a veces confunde este concepto de ser social con ser sociable, que no es lo mismo, ¿ya? Cuando uno dice ser social es que uno eh, necesita de un otro, eh, no para sobrevivir, pero sí para desarrollarse y desenvolverse, ya sea en un ambiente laboral, ya sea, por ejemplo, para la comida. Hay personas sí que logran hacerlo, personas que viven, no sé, aisladas en las montañas o que derechamente tienen vidas como de ermitaños, que logran tratar de sobrevivir en soledad y con sus propios recursos y haciendo todo ellos mismos, pero son los mínimos. Pero la gran mayoría, yo diría el 99% de las personas, son seres sociales.
Y por lo tanto, si somos seres sociales, lo que dice nuestra concepción de Estado moderna es que necesitamos organizarnos. Aunque por ahí también hay otras corrientes de pensamiento, por ejemplo, el anarquismo dice que no necesitamos un Estado para organizarnos. ¿Ya? Y eso también es importante, y de eso no se habla mucho en los programas de estudio, pero también es importante que ustedes lo sepan, chiquillos. Em, para los anarquistas, por ejemplo, no es necesario, el Estado no tiene que existir porque el Estado es una figura que obedece a un sector de la población. Ellos dicen que, obvio, sí se tiene que organizar la población, pero esta organización tiene que venir desde abajo hacia arriba, no impuesta desde las clases dirigentes. Eso es lo que dicen los anarquistas y se puede profundizar si a alguno de ustedes les interesa el tema. Bakunin, Kropotkin, Malatesta, que son algunos intelectuales anarquistas que escriben sobre esto. Pero nuestra concepción de Estado, chiquillos, ya la tenían los antiguos, por ejemplo, Aristóteles define al hombre como un animal político. Muchas veces uno tiende a englobar el concepto de hombre como refiriéndose a toda la humanidad, pero en este caso Aristóteles no se estaba refiriendo a todos, sino que de verdad en la antigua Grecia o en la antigua Atenas, solo los hombres podían ser animales políticos, ya las mujeres no podían expresarse de política. Ni siquiera todos los hombres solo podían hablar de política y dedicarse a la política los atenienses. Los extranjeros eran considerados como personas que no podían tener un pensamiento político. ¿Ya? Así que, pero para ellos ya era importante el tema de la organización y de la política, pero ya desde esa época estaba solamente resguardada para unos pocos. Como saben, y como ustedes tienen que haber visto por allá por sexto básico, espero que se acuerden, bueno, y esto siempre uno lo escucha en la tele, que hay en Chile y en la mayoría de los estados liberales, hay tres poderes, los tres poderes clásicos, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Ya? Recuerden que el ejecutivo es el presidente de la República, quien elige a los ministros de Estado, a los gobernadores y a los intendentes. Eso es importante que lo tengamos claro, porque de repente en las PSU anteriores aparecían algunas preguntas en donde se hacía mención a cada cuánto se tenían que elegir los gobernadores o cómo eran las votaciones de los intendentes, y eso no existe. Es el presidente el que designa a los ministros, a los gobernadores y a los intendentes. ¿Ya? El poder legislativo, que recuerden que tiene que ver con el Congreso Nacional a través de un parlamento, eh, con dos cámaras, están los senadores y los diputados. Senadores son 43 y los diputados 155, ¿ya? Y ellos son los que se dedican a elaborar, a discutir y a aprobar las leyes. Ellos sí son elegidos por nosotros. Y también está el Poder Judicial, que está representado por la Corte Suprema, después más abajo viene la Corte de Apelaciones y los tribunales de justicia, después vienen los juzgados locales, y ellos, ¿a qué es lo que se dedican, chiquillos? Es a velar por el cumplimiento, la aplicación de leyes y a impartir la justicia. ¿Cuáles son las características de una república democrática como la que nosotros tenemos? Que los ciudadanos delegan su poder a autoridades que son elegidas por votación popular. Esa es la manera en que se organiza la soberanía popular, que es el poder que tiene el pueblo, que se supone que tenemos todos nosotros, es a través del voto. Del voto y una delegación es un voto en papel, pero también es un voto de confianza que nosotros le entregamos a las autoridades. Ahora, que lo hagan bien o no, eso es otra discusión. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Se rigen por un Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Que se supone que se busca evitar que haya tipos de abusos y daño en las personas. Por eso es que también hay una ley, por eso es que también hay leyes y también hay una constitución, que es donde aparecen escritos los deberes y los derechos de los ciudadanos, pero también la organización política del Estado. Y como dijimos desde antes, los poderes del Estado están divididos y la máxima de las repúblicas democráticas
en teoría, esto lo vamos a decir entre comillas, a riesgo de demanda con esto que voy a decir, es que se busca el bien común, pero en teoría, ya sabemos que eh, ustedes ya están grandes y yo creo que lo saben de sobra, que muchas veces la clase política se preocupa mucho más de sus intereses de clase, sus intereses eh, personales y familiares, más que de los bienes de la mayoría. ¿Ya? Así que esas son las características en el papel de una república democrática. Eh, ¿Cuál es la diferencia más o menos entre nación y Estado? Esto también hay que tenerlo siempre en presente porque también a veces se tiende a confundir. Estado y nación son dos conceptos que están relacionados pero son diferentes. Cuando uno habla de nación, habla de un grupo humano de personas. Eh, Cuando uno habla de nación, entonces habla de un grupo humano de personas que comparten una identidad o comparten características comunes, que es lo que una nación sería, por ejemplo, que yo me sienta chilena o chileno y otra persona que vive en Punta Arenas también se siente chileno y una persona que vive en Arica, Iquique también se siente chileno y eso tiene que ver con la nación, como más con un sentimiento y una identidad que se comparte. Y el Estado, en cambio, es una organización y tiene que ver con la forma que tiene un país, en cómo se organizan, en cómo se distribuyen regiones, en cómo es su régimen político. Entonces la nación hace más referencia a las personas y el Estado hace referencia a la organización pública, política y económica que tiene un país. ¿Ya? Entonces, por eso casi siempre cuando los políticos y las personas hablan, las personas importantes o que tienen algún cargo público de manera eh, notoria, ellos relacionan estos dos conceptos y casi siempre lo dicen juntos, dicen nuestro Estado-nación, casi siempre se habla en esa forma, pero son dos cosas distintas, ya que también se pueden utilizar de manera paralela. Bueno, y como yo les explicaba recién, desde cuando vivimos en comunidades políticas organizadas en estados, ya las antiguas civilizaciones tenían estados que eran a veces similares a los que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían el control de un territorio. Ese es un rasgo característico de un estado que tiene el control de un territorio a través de las instituciones que le dan organización. Tienen también el poder de hacer el poder coercitivo que tiene que ver con tener el control de las armas o el control de la policía, en el caso moderno, que vela por el orden. ¿Ya? Y ya desde los antiguos estados lo tenían. Egipto tenía una guardia imperial súper poderosa, los chinos también, los indios también por su lado. Una característica de los estados es que tienen el poder de las fuerzas, de las armas. ¿Ya? Eso es muy importante. Y ahí están las primeras civilizaciones que habíamos hablado también recién. Hay algunos estados en el mundo que a pesar de que a nosotros nos parezca como bien anticuado y todo eso, que eh, no llegan a una democracia. Sobre todo algunos estados en África que todavía poseen un régimen no democrático, ya con monarquía muy centralizadas o con dictaduras extremadamente violentas, y hay algunos que tienen como un régimen híbrido en donde existe monarquía, pero también hay alguna suerte de elecciones democráticas cada cierto tiempo. Ahí como se puede ver en la imagen, todos los que están en ese color como, soy pésimo con los colores, pero es como un verde agua, no sé qué colores. Eh, Son democracia, el color amarillo o anaranjado es régimen híbrido y el rojo son los regímenes no democráticos. Cuando uno habla de híbrido, tiene que ver con que mezcla la democracia con lo no democrático. Chiquillos, ¿quiénes detentan el poder en nuestra comunidad política? Eh,
sobre un gobierno representativo y sobre un Senado que es ciudadano. Ambos dos son electos cada cierto tiempo dependiendo del país. Em, la elección del Senado, de los congresistas, también del presidente, se hace a través de votaciones. Y también hay algunos cargos que son a sorteo, a rotación y a elección. Y hay una legislación también que hay que estudiar y que a pesar de que no se les pregunta en la PSU, que siempre vale la pena conocer sobre la clase política, chiquillos. Muy importante. Según un político liberal, Robert Dahl, cientista político, perdón, intelectual también, él dice que una democracia ideal debería tener las siguientes características. Eh, que los ciudadanos pueden dar sus opiniones en público sin temor a ser castigados. Recuerden que estamos hablando de una democracia ideal. Los ciudadanos pueden dar sus opiniones en público sin temor a ser castigados. Las elecciones deben ser libres y cada cierto tiempo. Ya no se especifica cada cuánto tiempo porque sabemos que hay países que eligen cada 4, cada 5, cada 6. También dice que los medios de comunicación no pueden estar bajo el control de ningún gobierno. Eso también es muy importante. ¿Ya? Acá para el caso de Chile, por ejemplo, TVN siempre es el canal que es más funcional al gobierno, aunque sabemos que muchos de los canales que a pesar de que se declaran privados, también son funcionales a esa clase política. Y la otra cosa que dice él, que las personas pueden participar, son libres de participar en las elecciones tanto como votantes o como candidatos. Esas dos cosas son muy importantes. Y las personas que votan tienen que estar informadas. Todas las personas que votan tienen que estar informadas. Esas son las características de la democracia ideal, según este autor. Ahí ya hay opinión y podríamos entrar en un debate muy largo sobre si esto se da en la práctica o no. Y son bastante discutibles además. Pero esas son más o menos las más importantes. ¿Cómo se administra el Estado chileno, chiquillos? Bueno, el presidente de la República tiene funciones de gobierno y funciones administrativas. Otra cosa que no les dije, chiquillos, es que si se corta, volvemos a entrar al mismo enlace, ¿ya? Porque descubrí ahí una forma de que se puede volver a entrar al mismo enlace si es que se llegase a cortar, ¿ya? Pero no sé cuánto rato nos queda. Ya, retomemos entonces. El presidente de la República tiene funciones de gobierno, que es dirigir el país y buscar el bien común. También tiene funciones administrativas, que los de los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y otros órganos y gobiernos públicos. Y recuerden que algo que no mencioné delante es que se supone que todos estos poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, son independientes entre sí. Y se supone que esa es lo que también nos diferencia de un Estado monárquico absolutista, por ejemplo, donde todos los poderes, estos tres poderes, estaban juntos en la figura de un rey. Se supone que por eso nosotros somos una república democrática, porque estos tres poderes tienen que estar separados, entre comillas. Chiquillos, otra cosa que se pregunta harto en esta prueba de transición es la organización administrativa que tiene nuestro país. A nivel nacional, la máxima autoridad es el presidente de la República. Eh, Recuerden que lo que él hace es administrar el gobierno central y nombra a los ministros y también otra serie de figuras y de cargos y de funciones que son más pequeñas, pero esas son las principales. A nivel regional, chiquillos, tenemos al intendente. En todas las regiones hay un intendente que es una figura, es la máxima figura a nivel regional. ¿Qué es lo que hace el intendente? Y en estos tiempos le ha tocado harta pega, en tiempos relativamente estables, no se ve mucho como en lo público, no aparece mucho en la prensa ni nada, pero
por lo que está pasando por esto de la pandemia, los intendentes han tenido como una gran participación, sobre todo en los medios de comunicación. Aparecen ellos para resguardar el orden y para dirigirse y para dirigir las situaciones de catástrofe. Por ejemplo, cuando hay un terremoto apareció el intendente acá en Quintero y en la zona, por ejemplo, cuando hubo el tema de la contaminación, ahí el intendente visitó Quintero y todo eso, porque él es el primer representante regional del presidente. Y a su vez, este intendente delega poder y delega funciones en los seremis. Seremi hay Seremi del trabajo, Seremi de educación, del deporte, y estos Seremis, Seremi de salud también, son los que también le rinden cuenta al intendente, pero también son los representantes del presidente. ¿Ya? Nosotros no elegimos eh, estos cargos. A nivel provincial, nosotros que pertenecemos a la provincia de Valparaíso, existe un gobernador provincial, que también han tenido harta pega en este tiempo, y ese sí es un cargo más pequeño que el de intendente, pero también es importante. Y él vela por el bienestar de la provincia. Eh, Recuerden que una región está dividida en provincias. Nosotros pertenecemos a la provincia del Gran Valparaíso. Eh, y se preocupa también por el orden y por la seguridad. Y también tiene un consejo económico y social. Y abajo del gobernador viene el alcalde, ya que es como una figura mucho más cercana a nosotros y que lo conocemos más, y que él a su vez se asesora por un consejo municipal, y su principal función es velar por la comuna y por el bienestar y su desarrollo, también entre comillas. Eh, Continuamos. Ahí está lo que estábamos diciendo. Las regiones están separadas en provincias, y las provincias a su vez están separadas en comunas. ¿Ya? Y ahí está más o menos como el desglose entre presidentes, ministros, senadores, después vienen los intendentes, gobernadores, consejeros regional, seremis, y después viene el gobernador provincial, el alcalde y los concejales. Eso es súper importante, porque preguntas como esta, aunque les parezca un poco tedioso, siempre aparecen en la prueba de transición, y hay que tenerlo súper claro. Em, Otra cosa importante es qué elementos componen el Estado. Como les decía, algo que componen los estados, y ya desde estas primeros estados, tenemos a la población, tenemos al territorio, la soberanía, que es decir, ejercer autoridad dentro de un territorio y de una población. Tenemos el poder, que es la capacidad de mandar y de cumplir las leyes, y también tenemos la finalidad, que sería el bien común. Estas 5 premisas, y si quieren sáquenle una foto, anótenla, pero todos los estados se caracterizan por estas 5 premisas. ¿Ya? Población, porque un estado sin gente no funciona. Territorio, obviamente un estado tiene que tener bien claro cuál es el territorio en el que va a funcionar. La soberanía, que es la manera en que ejerce eh, autoridad. El poder, que está relacionado con las leyes y con el control. Y tiene que declararse, obviamente, que para qué va a tener soberanía y va a tener, o sea, va a tener autoridad y va a tener poder. ¿Por qué? Porque vela por el bien común. ¿Ya? Eso se supone que es los elementos que componen a este Estado. Y ahí vemos algunos de una imagen, ya para ir eh, finalizando, sobre las características de nuestra república. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Valparaíso, pero esta estatua que aparece aquí como con una balanza, en la mayoría de los países aparece con los ojos vendados, ¿no? Porque se supone que esta diosa griega de la justicia tendría que tener los ojos vendados, porque así equilibraría la balanza para alguien que no conociera. Pero en Chile aparece sin los ojos vendados. Casualidad o no, no lo sabemos. Ahí aparece la moneda también.
el Senado, un dibujo de Chile y una ciudadanía. Así que eso, chiquillos, no hice una presentación más larga porque creo que hablarles 1 hora y media o 1 hora sobre un tema específico sería muy tedioso. No sé si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, algún comentario que quieran escribir o que quieran decir en el chat, algo. No, yo no, profe, me quedó todo claro. Ya, gracias, Cata. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿No? ¿Todo bien? Ana, Krishna, ¿vale? ¿Todo bien? Todo good. ¿Todo good? Ya, chiquillos, yo les voy a mandar a ustedes eh, lo, el segundo ensayo. Ya la próxima clase vamos a revisar algunas de las preguntas que parezcan a lo mejor más complicadas de resolver, para que vamos dándonos cuenta la manera en que resolvemos. Esas van a ser las pequeñas tareitas, al menos por ahora, que va a ser responder mini ensayos de PSU o de prueba de transición. Me cuesta todavía eh, acostumbrarme al nuevo nombre. Así que eso es lo que vamos a hacer por ahora, que va a ser responder estos nuevos ensayos, ¿ya?